John Dewey nació en Burlington el 20 de octubre de 1859, en el seno de una familia humilde, y murió en Nueva York el 1 de junio de 1952. En 1879 se graduó en artes en la Universidad de Vermont. Posteriormente ejerció como maestro de la escuela en Pensilvania. Fue licenciado en filosofía, pedagogía y psicología. Es considerado uno de los filósofos estadounidenses más relevantes de la primera mitad del siglo XX y uno de los fundadores del pragmatismo. Dewey abogaba como pensador por la unificación del pensamiento y acción, de teoría y práctica. Apoyó a los intelectuales exiliados en Estados Unidos, fomentó el sindicalismo docente y defendió la igualdad de la mujer. Ejerció como profesor durante 10 años en la Universidad de Chicago, desde 1894 a 1904, donde pudo poner a prueba sus ideales gracias a la creación de una escuela laboratorio. Más tarde se desplazó a la Universidad de Columbia, 1904-1931, donde se jubiló. Entre 1900 y 1904 ejerció en la Universidad de New York, donde estrenaba una escuela de pedagogía, en la cual fue uno de los primeros catedráticos. En las ideas pedagógicas, Dewey sostenía que la oferta del sistema educativo no respondía a la vida en una sociedad democrática, y por ello dio lugar a una metodología que fomenta la destreza individual, la iniciativa y el espíritu empresarial, que corresponde a la propuesta renovadora para una escuela socializadora y democrática. Respecto al docente y el rol que debía desempeñar, este autor pensaba que se cifraba en propiciar entornos estimulantes a fin de desarrollar la capacidad del alumnado. Además, defendía que el alumno, al llegar a la escuela, ya es socialmente activo, es decir, ya trae con él comunicar, construir, indagar y expresarse. El profesor debía ejercer su labor orientativa. Asimismo, forma parte de una tradición pedagógica renovadora, la educación progresista, que diferencia el movimiento de la escuela activa europea, enfocando el aprendizaje del alumno a aprender a investigar, con libertad para actuar o no actuar y ofrecer diversidad de experiencias que enriquezcan, de manera que fomente la inclusión escolar. El movimiento progresista americano tuvo desde sus comienzos un fuerte contenido de reforma social, comprometido con la crítica a las limitaciones de la democracia y de la economía del momento. Otro apartado son los hechos a destacar desde el punto de vista epistemológico, cuyo autor considera que los conceptos en los que se formulan las creencias son construcciones humanas, únicamente provisionales, puesto que tienen una función instrumental y están relacionados con la acción y la adaptación al medio. Critica el enfoque clásico sobre el conocimiento y lo contrapone a su perspectiva experimental y científica. En cuanto a los hechos a destacar son los siguientes. El primer hecho a destacar es la experiencia, un asunto referido al intercambio de un ser vivo con su medio ambiente, tanto físico y social, y no únicamente un asunto de conocimiento. Supone un esfuerzo por cambiar lo dado, y en este sentido posee una dimensión proyectiva, superando el presente inmediato. Está basado en conexiones y continuidades, e implica de manera permanente procesos de reflexión e indiferencias. Para Dewey, la experiencia y el pensamiento no son términos opuestos, pues ambos se reclaman mutuamente. Nos encontramos ante la aparición de la escuela nueva. Dewey afirmaba que se tenía que romper con la retórica tradicional, con disciplinas demasiado rígidas que cohíben la libertad del individuo, para desarrollar libremente su propia personalidad, frente al comportamiento autoritario del profesorado. Fue propagada en Europa a lo largo del siglo XX. Antes de llegar al último hecho, nos encontramos con el nacimiento y la evolución de la enseñanza individualizada. En el siglo XVIII, la educación era dominio de la Iglesia, centrada en el maestro y organizada en grupos heterogéneos. El paso al siglo XIX da lugar a la implantación de un sistema, en el que la educación se daba en valores, pero que aún seguía en torno al maestro, centrándose en 3 competencias: leer, escribir y contar, e incluía los castigos. Por último, nos encontramos ante las aportaciones de la enseñanza individualizada en nuestros días. Estas enseñanzas
por las que De Wey abogaba, se han consolidado en buena medida hoy. El alumno ya no es un mero espectador, sino responsable de su propio aprendizaje. Decide sobre él y se autorregula. En cuanto a obras se refiere, De Wey tiene un gran número. Entre ellas podemos destacar dos obras. La primera, titulada Mi credo pedagógico, publicada en 1897, trata de que la educación tiene su punto de partida en los procesos psicológicos y sociales que rodean al niño. Un trabajo que, aunque fue breve, tuvo una enorme influencia en su época. Se trata de una declaración de principios acerca de las creencias educativas, desarrolladas con argumentos más elaborados que marcarían el resto de su vida. Su segunda obra, y la más importante, titulada Democracia y Educación, fue publicada en 1916. En esta obra, John De Wey pone de manifiesto las cuestiones políticas y morales implícitas en los discursos educativos. Deja claro que la educación es una modalidad de acción política, obligando a la reflexión y valoración de dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales y morales de la sociedad. En sus numerosos capítulos, el autor reflexiona con rigor sobre cuestiones como la función social, los fines de la educación, los métodos de enseñanza, el significado y las peculiaridades de los contenidos culturales o materias de estudio, los valores, el juego, el trabajo y los aspectos sociales y vocacionales de la educación. Además, nombraremos también varias obras que no son iguales de importantes que las anteriores, pero sí de gran relevancia. Podemos encontrar La escuela y sociedad, Cómo pensamos, La experiencia y la naturaleza, La búsqueda de la certeza y, por último, Lógica y teoría de la investigación.